¿Por qué Jerusalén? ¿Qué significa ser cananeo? Israelita y judío significan lo mismo. ¿Era realmente el rey David una persona tan justa? ¿Era realmente el rey Salomón un hombre tan sabio? ¿Cómo se conformó la Biblia como la conocemos actualmente? Hoy, la tierra de Canaán de Isaac Asimov. Todo lo que se vaya a mencionar en este video relacionado con el contexto bíblico carece de cualquier sentido místico o milagroso. Este libro de Isaac Asimov hace parte de una serie que se denomina Historia Universal. Es una serie compuesta, si no estoy mal, por 15 tomos, todos ellos dedicados a la exploración y a la investigación histórica de hechos que fueron muy trascendentes y que todavía hoy tienen gran relevancia. Cada uno de estos volúmenes o de estos libros cuenta con su respectivo índice, también tiene su cronología y una serie de árboles genealógicos de las familias o de los reyes de gran relevancia en el libro. En síntesis, los libros dedicados a la serie de Historia Universal son bastante didácticos. En este caso, este libro de la tierra de Canaán va un poco más allá de la época de Abraham, se va casi que hasta el año 8000 antes de Cristo y se va hasta la conquista romana de una franja de tierra un poco estrecha a orillas del mar Mediterráneo que se denomina en términos generales como Canaán. En esta franja de tierra han confluido muchas razas, pueblos y tribus. El alfabeto moderno, así como la religión, una de las religiones que más se ha expandido por el mundo entero, pues nacieron allí. Cananeo significa comerciante y este libro se divide, digamos, en dos bloques. Divide a estos pobladores en dos grandes bloques. Unos eran los que vivían en la orilla de la costa mediterránea de este pedazo, de esta franja de tierra, y otros son los que habitaban en lo que se denomina el Arab, la península arábiga, que básicamente Arab significa desierto. Dentro de estas poblaciones o pueblos costeros, pues en vista de que estaban a orillas del mar, decidieron apostar por esto y se volvieron expertos navegantes. Dentro de esos estaban los habitantes de Biblos, los fenicios, los habitantes de lugares como Tiro, los habitantes de lugares pues que ya no existen hoy como Filistea, pero que hacen parte, digamos, de un conocimiento general porque se nombra muchísimo en un libro denominado la Biblia. Gran parte de este libro se asemeja mucho como a leer la Biblia, quitándole todos los aspectos místicos y milagrosos. Es como ver la Biblia desde un punto de vista meramente histórico. La lectura de este libro es muy amena, es muy agradable. Hay que tomar en cuenta que es un libro de divulgación científica, es un libro de contexto histórico. Sin embargo, Isaac Asimov pues no se va con palabras rebuscadas, no se va con términos raros. De hecho, todos estos detalles de los árboles genealógicos y la parte de la cronología que está al final del libro ayuda muchísimo a que al final pues uno pueda hacer consultas y contextualizar incluso más fácil todo lo que tiene que ver con el desarrollo del contenido del libro. Si usted es una persona que nunca ha leído la Biblia, concretamente el Antiguo Testamento, de verdad que este libro le serviría mucho como una guía para orientarse, al menos desde el punto de vista histórico, y hará que la comprensión de todo lo que sucede en la Biblia sea un poco más llevadera. Miremos qué tanto de las preguntas del inicio podemos responder. Hay un gran cuestionamiento y es ¿por qué Jerusalén? ¿Por qué esta ciudad se volvió tan relevante y cogió una trascendencia a nivel mundial que incluso sobrevive al día de hoy? Desde el punto de vista del escritor, el concepto de haber escogido la ciudad de Jerusalén no tiene mucha trascendencia y más bien tiene mucho de estratégico. Jerusalén era una frontera entre Israel y Judá, y hay que entender que estos dos conceptos, aunque suelen aludir a lo mismo, en el contexto en el que se está describiendo los detalles relacionados con estas tribus de Israel, hay que separarlos, dado que Judá siempre ha tenido unas características un poco diferentes al resto de las otras tribus, que posteriormente iremos aclarando. Antes de Jerusalén, como lugar sagrado, había otro lugar denominado Silo, hasta que fue destruido por los filisteos. Sin embargo, estas tribus lograron conservar lo que se denomina el Arca de la Alianza. No habiendo un lugar sagrado durante mucho tiempo, David sabía que debía construir un santuario con el fin de unificar todas estas tribus, y fue así como germinó la idea de construir el famoso Templo de Jerusalén, que fue concebido inicialmente por el rey David y fue llevado a cabo y terminado en la época del rey Salomón, uno de los hijos del rey David. Hay muchos detalles místicos relacionados con la construcción de este templo, sin embargo, el autor los ignora por completo.
Con respecto a lo que es el criterio de justicia del rey David, hay una anécdota, un detalle histórico bastante conocido que tiene que ver con la forma en cómo el rey David se casó con su gran amor llamado Betsabé. Sin embargo, pues Betsabé estaba unida a otra persona llamado, si no estoy mal, Urías, y básicamente el rey David, para liberar a esta mujer de ese lazo, lo manda al frente de todo el ejército, básicamente con la idea de que fuera dado de baja de manera muy fácil, cosa que efectivamente sucedió, y el rey David pues pudo casarse o desposarse con esta mujer llamada Betsabé. Es uno de los detalles que se cuestionan bastante respecto al grado de justicia que tuviera el rey David. Todo eso que estamos mencionando ocurre alrededor del año 1950, 1000 antes de Cristo, antes de la era común. El rey David tenía muchísimos hijos y el rey Salomón no era básicamente uno de sus hijos que fueran a heredar el trono del rey David. El rey Salomón pues tradicionalmente se ha distinguido por ser una persona con un alto grado de sabiduría. Sin embargo, la posición de Isaac Asimov en este sentido es diferente. Isaac Asimov alude más a que el rey Salomón era una persona de tendencia pacífica y que básicamente no quería tener enredos o tropeles con el resto de las demás tribus. Lo que sí hizo el rey Salomón fue llevar a cabo y finalizar la construcción de este famoso y mítico templo, el templo de Jerusalén. Para poder lograr eso, pues prácticamente lo que corresponde al reino quedó en quiebra. Durante la lectura del libro es importante aclarar que lo que corresponde, al menos en sus inicios y época de gran esplendor, Israel y Judá eran comunidades con visiones y órdenes muy diferentes. Israel se asocia con Samaria, Judá se asocia con Jerusalén. Ese detalle es muy importante tenerlo claro para posteriormente comprender la famosa profecía sobre un Mesías que llegaría, que sería un descendiente básicamente de la tribu de Judá. Yahvé como Dios, o lo que es el yavismo como religión, no existían inicialmente en Israel. Básicamente esto es una visión exclusivamente judía de Judá. Aún para estas épocas, año 1000 aproximadamente antes de la era común, el concepto de la religión era utilizado más para unir regiones que funcionaban más al estilo de ciudades-estado, muy similar a lo que ocurriría en Grecia posteriormente. Un ejemplo del anterior puede ser el caso de Jezabel, casada con Acab, quien tuvo serios problemas por rendir culto a deidades como Astarte y Baal, claramente deidades paganas. ¿Por qué los israelitas y los judíos son tan diferentes? Eso básicamente es lo que trata de responder Isaac Asimov durante el desarrollo de todo el libro, o al menos gran parte del libro. Sin embargo, pues de manera muy resumida, la cuestión sería más o menos así. En épocas de un rey asirio llamado Sargón II, Samaria fue asediada. Este rey, para evitar los peligros de los nacionalismos, ejecutó algo que se denominan las deportaciones. Mezclar a la gente, es decir, es traer y llevar gente de distintas regiones, básicamente para que se mezclen y de esa manera mitigar un poco esas cuestiones de nacionalismo. Eso que acabamos de mencionar, de esa mezcla entre personas de diferentes regiones, no sucedió en Judá. Y aquí nace un enfrentamiento de orden cultural y religioso, porque los de Judá consideran a los samaritanos como híbridos, o dicho de otra manera, lo que son los judíos de Judá se consideran un poco más puristas, un poco más ortodoxos en lo que tiene que ver con la interpretación de lo que ellos denominan la ley. Durante el reinado de Ezequías se forzó el culto a Yahvé. Eso ayudó muchísimo a hacer que la parte de Judá tuviera relevancia y se convirtiera en la parte dominante. Posteriormente, en la época de un personaje llamado Nabucodonosor, rey caldeo, el templo de Jerusalén fue destruido, en resumen, porque básicamente no se quisieron pagar tributos a los caldeos. Esto es lo que se conoce como la primera destrucción del templo, ya que la segunda sería la última durante la época romana. Hay algunos elementos, algunos detalles que están en la Biblia que no son exactamente de orden judío, y todo esto sucedió en esa época en la que muchas tribus de Canaán estuvieron en un exilio en Babilonia. Algunos de estos elementos son los siguientes: por ejemplo, la leyenda babilónica de la creación de la tierra que está en el Génesis, el diluvio universal, el concepto de Adán y Eva, la división de los años en periodos de 7 días, donde este día séptimo se denomina el Sabbat, el famoso día sabático.
la consolidación de Ur el Sigurat como lugar de origen del patriarca Abraham. Los caldeos igualmente decaen y son reemplazados, o digamos, el dominio pasa a un personaje famosísimo, un personaje de mucha trascendencia llamado Ciro el Grande, y aquí se da inicio a lo que son los persas. Durante esta época, el monoteísmo hacia Yahvé como figura predominante se acentúa como deidad tanto para los judíos como para no judíos por igual. Todos aquellos judíos que estuvieron, lo que mencionábamos, en ese exilio hacia Babilonia durante, digamos, la época de los persas, de Ciro, se les permitió regresar hacia su lugar de origen. Muchos de ellos decidieron regresar a esta zona para básicamente llevar a cabo lo que fue la reconstrucción del templo de Jerusalén. Muchos otros decidieron quedarse, que ya tenían una vida muy organizada, ya tenían negocios muy consolidados, ya tenían, digamos, un estilo de vida y unas familias muy asentadas en esta zona, entonces no se acogieron a la política de retorno. Ese encuentro entre los nuevos judíos que llegaron del exilio y los judíos que siempre estuvieron en la zona generó un gran problema debido a la diferencia de dogmas, de costumbres e incluso las diferencias culturales. Durante la época de Esdras, el concepto del purismo se acentúa muchísimo más, marcando una diferencia considerable entre lo que se denominan judíos y lo que se van a denominar los gentiles. Y digamos que este concepto de gentiles es un eufemismo para tratar a todas aquellas personas que no compartían el purismo de los judíos de Judá. Dentro de las costumbres rígidas y dogmáticas estaban, por ejemplo, la adhesión a lo que se denomina la ley o la Torá, la circuncisión. Según el mito es parte, o es más bien el elemento que sellaba el pacto entre Abraham y Dios, que en este caso se denomina Yahvé, aunque realmente dentro de la religión judía Dios no tiene nombre, él es el innombrable. Adicional, y con el tiempo, nuevos libros fueron añadidos, como por ejemplo Jueces, Reyes, los Salmos, el libro de Samuel, los Proverbios, y un libro bastante polémico, muy interesante, que está en la Biblia, que se llama el Cantar de los Cantares. Es un libro bastante recomendado porque digamos que sale un poco de todo ese contexto tan sagrado y es más bien, se asemeja mucho más a un poema. Es bastante hermoso. Yo me atrevería a decir incluso que tiene un alto contenido erótico, aunque para una persona ortodoxa esto que estoy diciendo es básicamente una blasfemia. En definitiva, todo esto formó la Biblia muy similar a la que conocemos actualmente en lo que concierne al Antiguo Testamento. Bueno, hay un momento del libro en el que, sobre todo al inicio, se hace mucha claridad acerca de lo que son los fenicios y sus proezas como navegantes, comerciantes navegantes. Y dentro de esto pues está también el hecho de que los fenicios expandieron su cultura a la zona norte de África, lo que hoy denominamos la zona Magreb, concretamente en un lugar que ellos denominaron Cartago. Y en este momento de la historia surgen una serie de tropeles o enfrentamientos entre Cartago, que sería África, Siracusa, que sería en Sicilia, y una muy incipiente y naciente Roma. Otro de los detalles que se resuelve igual desde un punto de vista, desde un contexto histórico, es por qué surgieron los macabeos. Y básicamente para responder a esta pregunta es muy importante entender la expansión que tuvo el helenismo. Y con el helenismo nos referimos a toda la expansión de lo que tiene que ver con la cultura griega en el Asia Menor y naturalmente en la zona de Canaán. Y también que los reyes denominados los Seleucidas eran fan, pero super fan del modelo de vida griego. Y bueno, esto es un poco lógico tomando en cuenta que los Seleucidas, o esa zona que también se denomina Antioquía, pues hacía parte de lo que antiguamente conquistó Alejandro Magno, y pues Alejandro Magno era otro fan de la cultura, de la visión griega, y donde quiera que llegaba implantaba este modelo o este estilo cultural. Se expandió también hacia estos herederos, que básicamente eran los parceros o los generales muy llaverías de Alejandro Magno, que decidieron repartir todo ese terreno. Al final, toda la revuelta de los macabeos pone en evidencia el hecho de que una vez los defensores de una fe conquistaran su derecho a mantener sus creencias, ya no estarían dispuestos a reconocer a otros ese mismo derecho. Durante la última parte del libro aparece Herodes y su enfrentamiento con los celotes cananeos y con una tribu denominada, un grupo más bien denominado los sicarios, que básicamente se llamaban sicarios por una especie de puñal que denominaban la sica o el sica.
Durante esta época de Herodes, la figura más trascendental es alguien llamado Juan el Bautista. Y este señor Juan el Bautista pues genera una enemistad enorme con el rey Herodes, básicamente por haberse casado con una sobrina de este, lo que se podría denominar como una especie de incesto. Bueno, y a partir de ese punto y de ahí en adelante, Roma coge una fuerza enorme, coge un dominio dentro de toda esta zona denominada Canaán y mucho más allá. En síntesis, el libro es una intrincada y larga construcción de hechos humanos. Todo lo acontecido en Canaán no es más que una serie de hechos que, por cuestiones del curso de la historia, una serie de tribus tomaron un protagonismo que es posible que esté sobrevalorado. Si tomamos en cuenta lo irrelevante del sector, lo intrascendente de su curso histórico cuando los comparamos con los persas, con los chinos, con los indios y hasta con los propios romanos. Hubo un momento que es lo que ellos denominan ese momento dorado, ese momento grande, que es más o menos en la época del año 1950, antes de la era común. Y básicamente eso fue porque por un lado los egipcios estaban, digamos, mal, y por otro lado lo que tiene que ver con los babilonios también estaban mal. Entonces eso hizo que esta franja de tierra que estaba en la mitad de estos dos imperios pues tuviera como cierta relevancia, cierta preponderancia histórica, pero igual pues tampoco es que haya durado mayor cosa. Isaac Asimov era un escritor de origen ruso, nació en el año de 1919 y además de escribir también era profesor de bioquímica. Este señor escribió libros como si no fuera a haber un mañana. Tiene una amplia colección de títulos y dentro de lo más destacado de él está la famosa trilogía de Fundación, está también la famosa colección de sus cuentos de ciencia ficción. Este escritor básicamente es muy conocido por sus libros de ciencia ficción y no por los libros, por este tipo de libros que estamos abordando que son de historia universal. De hecho, esta colección de historia universal es más bien desconocida. Puede tener alrededor de unos 400 títulos y no es más dentro de toda su bibliografía. Tipo muy reconocido en ese sentido. Murió en Nueva York en el año de 1992. O sea que vivió bastante tiempo. Bueno, creo que ha sido más que suficiente por ahora. No me lío más con esta reseña de este libro de Isaac Asimov. Es un libro muy recomendado. Es un libro bastante didáctico que tanto una persona académica, un estudiante, como simplemente un curioso pueden leerlo sin ninguna clase de temor. Si ya has leído algo sobre Isaac Asimov, no necesariamente sobre esta colección de historia universal, sino sobre sus famosos cuentos o su trilogía, déjanos los comentarios. De antemano, muchas gracias por haber visto este video hasta el final y nos vemos en una próxima ocasión con alguna otra reseña de algún otro libro. Chao.